Esta semana, después de la salida del cepo el día lunes, todos los activos en Argentina empezaron a subir. Acciones, bonos, letras, todos los instrumentos. Vamos a hablar un poco de estas subas, vamos a analizarlas y también vamos a hablar de las noticias más importantes de esta semana. Así que si te interesa, quédate en el video. Bienvenidos a todos a un nuevo análisis semanal. Un análisis semanal que, si bien es relativamente corto, porque en Argentina tuvimos solamente 3 días hábiles y en Estados Unidos 4 días hábiles, hubieron muchísimas noticias en el plano internacional y sobre todo en el plano argentino. La salida del cepo el día lunes cambió el mercado y cambiaron también algunas reglas del juego. Como ustedes bien saben, terminó el cepo en Argentina y ya podemos comprar la cantidad de dólares que nosotros queramos. Hay algunas cuestiones que quedaron medias confusas. De hecho, estuve subiendo algún contenido a Instagram, les recomiendo que me pasen a ver si aún no me siguen. Estuve publicando un video hablando de este límite de 100 dólares que se pueden comprar después de la salida del cepo, porque dijeron no, el cepo de 200 dólares ahora es un cepo de 100 dólares. Bueno, esta limitante de 100 dólares es para comprar dólares en efectivo, y si vos comprás por home banking, depositar los pesos y comprás por home banking, puedes comprar los que vos quieras, después lo vas a retirar en ventanilla y no vas a tener drama. Bueno, hay un montón de cosas que quedaron medias inconclusas, ahora las vamos a charlar un poquito, pero oficialmente Argentina ya no tiene más cepo y el próximo objetivo del gobierno debería ser bajar el riesgo país. Eso haría subir los bonos, así que bueno, ya sabemos más o menos dónde pararnos desde el lado de un inversor. Por el lado del plano internacional siguen las cuestiones de los aranceles. También habló Jerome Powell esta semana y habló de los objetivos de inflación que había para este año, que no van a ser movidos, que le preocupa el tema de los aranceles, pero van a seguir firmes en su política monetaria. Vamos a hablar de todo esto y muchísimo más en este análisis semanal, así que acompáñame, vamos a las pantallas y empecemos con las noticias. Y les recuerdo que si aún no se suscribieron, háganlo. Todos los fines de semana hacemos el análisis semanal y repasamos las noticias más importantes de cada semana. Y vamos que este año, si Dios quiere, conseguimos el objetivo del 1.000.000 de suscriptores. Vamos a empezar. El fin del cepo cambiario lógicamente fue la noticia más importante de esta semana, pero con ello también vino un comunicado de la CNB anunciando el fin del parking. Ustedes bien saben que el parking básicamente era esta cuestión que había que hacer cada vez que uno compraba o vendía dólar MEP. Vos comprabas los bonos en dólares, tenías que esperar 24 horas y a las 24 horas se liquidaban esos bonos que habías comprado en la moneda. Si habías comprado en dólares, se liquidaban después en pesos, o si habías comprado en pesos, se liquidaban en dólares para pasar de pesos a dólares o de dólares a pesos. Pero para hacer esta transacción, sí o sí había que esperar 24 horas, que era el tiempo del parking. Bueno, esto ya no existe más. Y acá está el comunicado oficial de la Comisión Nacional de Valores. Básicamente dice que en marco de la fase 3 del programa económico del gobierno, la Comisión Nacional de Valores elimina el plazo mínimo de tenencia para operaciones de valores negociables aplicables a personas humanas residentes. O sea, básicamente se elimina esta cuestión de tener que tener el instrumento 24 horas en cartera. Esto se había puesto hace un tiempo, en realidad el parking duraba más tiempo, pero se había puesto básicamente para desincentivar la demanda de dólar MEP, o sea que básicamente vos no compres dólares a través del mercado del dólar MEP para no hacer subir su cotización. Bueno, obviamente desarmando el cepo no tiene mucho sentido mantener esta normativa, mantener este parking. En pocas palabras, vos cada vez que ahora quieras comprar dólar MEP, o sea que quieras comprar dólar bolsa, se hace en el momento, como se hacía cuando no existía el parking, básicamente. Qué lindo poder comprar dólares y tenerlos en el momento. El día lunes, a partir de la salida del cepo, voladura total de las acciones argentinas, subiendo hasta un 17,9%. De hecho, una de las empresas que más subió, bueno, les dejo el panel acá para que lo puedan ver. Creo que no está en esta lista, de hecho, no está. Metrogas fue una de las empresas que más subió, por lo menos a la apertura estaba 18% arriba. Al mismo tiempo se desplomó el dólar blue. Muchos decían el tiempo previo a la salida del cepo, el domingo, el sábado, decían, bueno, si el dólar converge a un precio inferior al dólar blue del viernes, al gobierno le salió bien. Bueno, para mi sorpresa, 1.275 la apertura del dólar blue el día lunes, el primer día de la salida del cepo, y con el correr de los días, que fueron 2 de esta semana, siguió bajando, así que quédense que lo vamos a analizar también. Y también el Banco Central aseguró que operó sin intervención este primer día de Argentina sin cepo. Vamos a salir un poco de este tema del cepo y vamos a cosas más del día a día. Miren este dato del INDEC. Los patentamientos de vehículos crecieron un 75,8% interanual en el primer trimestre de 2025. Les voy a dejar el gráfico en pantalla, pero lo vamos a leer juntos. Patentamientos registrados primer trimestre de 2025, 319.800 unidades. Esto es un aumento del 75,8% interanual con respecto a lógicamente interanual al año pasado, mismo tiempo del año pasado. Automóviles 32.762,
de los cuales el 30,2% son nacionales y el 69,8% importados. Motovehículos, motos, 51.839 unidades vendidas, vendidas no, patentadas, que si bien es similar no es lo mismo. 98,2% nacionales y 1,8% importados. Transporte y carga, camiones, 14.856 unidades, acoplados 940 unidades, recuerden que los acoplados se patentan también. Y Mavi, que básicamente es en el registro automotor todo lo que son máquinas de campo, bueno, tractores, lo que se ve en la fotito. 751 unidades, de las cuales 47,8 son nacionales, el resto importadas. Día siguiente a la liberación del cepo, el día martes sube la tasa de interés del plazo fijo y con esto vuelve a aparecer el concepto de carry trade. Te voy a dejar un video por acá arriba, ahí arriba te lo voy a dejar, donde hablamos de qué es el carry trade y cómo vos como inversor te podés aprovechar de esta movida, carry trade o bicicleta financiera, que básicamente consiste en vos teniendo pesos poder generar un rendimiento y al finalizar el periodo de ese rendimiento poder tener más dólares que en un principio. Esa es un poco la idea del carry trade. ¿Por qué empieza a reflotar esta idea del carry trade? Bueno, básicamente porque cumple las características que vos necesitás para hacer el carry trade, el sistema cambiario de hoy en día. Básicamente tenés un dólar relativamente estable entre dos bandas y tenés una tasa de interés real en términos positivos. Nada, les recomiendo que se pasen por ese video a verlo para entender un poco más acerca de esto y ver si ustedes lo pueden aprovechar. El elogio de The Economist, uno de los periódicos digitales más importantes del mundo, a Javier Milei. Nunca estuvo tan cerca de convertir a Argentina en una economía normal. Al mismo tiempo, JP Morgan actualiza el riesgo país de Argentina con una caída del 19,1%, se sitúa en 725 puntos, todavía le queda recorrido para tener un riesgo país acorde a la región, pero bastante bien la baja del riesgo país a partir de la salida del cepo. Por un cachito nos vamos al plano internacional. Apple en marzo movió 600 toneladas de iPhones desde la India hacia Estados Unidos y metió importaciones por 2.000 millones de dólares, todo esto previo al anuncio de los aranceles. Inside information. Obviamente, ¿con qué objetivo hicieron esto? Con el objetivo de prevenir los altos costos por los aranceles y, lógicamente, asegurar stock en Estados Unidos. Ahora, si bien esto parece un dato que, bueno, está bien, a mí que me importa esto, ¿no? Ni vivo en Estados Unidos, ni nada por el estilo. Bueno, obviamente esto va a impactar en términos de beneficios y balances para Apple, que recuerden que presenta el 1 de mayo. No falta tanto. Así que esto sí es importante para los que tenemos Apple en nuestro portafolio. Mercado Libre va a sumar 2.300 nuevos puestos de trabajo en la Argentina y cerrará el 2025 con 14.300 empleados. La mayoría de estos puestos van a estar en tecnología, servicio, staff y obviamente logística. Esta expansión forma parte de lo que comentábamos en el análisis semanal anterior de los 2.600 millones de dólares que Mercado Libre piensa invertir en Argentina este año 2025. Tras el primer desembolso del Fondo Monetario, que fue el pasado martes, así como si nada, te entran 15.000 palos, 13.000 palos. Las reservas netas pasaron a terreno positivo en 4.638 millones de dólares, según los cálculos de Fede Machado, que es un economista que está en Twitter. No tengo el placer de conocerlo, le mando un saludo y muchas gracias por este gráfico. El oro supera los 3.300 dólares por onza y alcanza un nuevo máximo histórico. Obviamente, esto en un marco de crisis a nivel internacional, de incertidumbre y también de la devaluación constante del dólar con el correr de los años. El oro parece ser que sigue demostrando que es el activo refugio cuando hay mucha volatilidad en el mercado. Ojalá en algún momento Bitcoin le gane esa pulseada. Nuevas restricciones de Estados Unidos para con la empresa o una de las empresas más importantes del mundo, Nvidia. Lo que Estados Unidos no quiere es que Nvidia siga exportando chips a China para que puedan frenar el avance tecnológico del gigante asiático. El gigante asiático, me siento un noticiero amarillista. La empresa calcula que va a perder aproximadamente unos 5.500 millones de dólares. Me duele hasta decirlo. Es casi medio préstamo del Fondo Monetario, por lo menos del primer desembolso. Las acciones caen 5,3% en el premarket del día miércoles. Y Nvidia, para poder contrarrestar esta pérdida, promete más inversión en los Estados Unidos. Volvamos un poquito al principio de este video y hablemos también de lo que habíamos hablado en el video que subí el viernes, hablando sobre en qué invertir en Argentina con el nuevo contexto de Argentina sin cepo. Y estábamos hablando de qué es lo que puede pasar con la inflación. A partir de que Argentina sale del cepo, el valor del dólar se depreció, el peso se depreció, y eso hace que lógicamente empiecen a dar vueltas rumores de, bueno, va a haber subidas de precios y efectivamente hay aumentos de precio en algunos sectores que ajustan por el dólar oficial. Por esto mismo que veníamos hablando, las alimenticias mandaron listas con aumentos de hasta un 9%. Pero miren esto, por ahora los supermercados se resisten a aplicar estos aumentos. Y de hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, lo festejó en su cuenta de Twitter. Voy a leer los tweets literal, se los voy a dejar en pantalla. Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con suba del 9 al 12%. Cita este tweet y pone: Molinos retrotrajo
trajo toda la suba de precios, buena reacción y sobre todo gran gestión de los supermercados cuidando a sus clientes. Básicamente los supermercados que le compran a Unilever, que le compran a Molinos, no quisieron tomar estos nuevos precios, estos ajustes del 9 al 12%. Debido a esto, parece que al menos por ahora Molinos retrotrajo esta suba para que los supermercados sigan comprando a esta empresa. La verdad, más allá de todo el festejo del gobierno, es una gran noticia para nosotros. Por otro lado, Javier Milei, como acostumbra en su cuenta de Twitter, puso el siguiente tweet. Citando un tweet que decía: el Banco Central tiene permitido comprar dentro de la banda y lo más probable es que no lo haga y demuestre que el mercado confía y tira el dólar al piso, más cerca de 1000. Esto es lo que espera el gobierno con el nuevo esquema. Milei cita este tweet y pone: no se va a intervenir hasta que toque el piso de la banda. Esto es, hasta 1000 no se compra. Diciendo básicamente que el Banco Central no va a intervenir en ninguna zona de la banda a menos que se vaya justamente a la banda tanto en 1400 o en 1000. En 1400 para vender reservas y en 1000 para fortalecer las reservas emitiendo pesos. Otro tuit de Caputo, pero con una noticia que a mí me parece muy interesante y por lo menos más importante que las anteriores, que es básicamente Caputo anunciando superávit financiero para el primer trimestre de 2025. Voy a tratar de resumirlo un poco. Básicamente se anuncia el superávit financiero, que básicamente que el Estado está ganando más de lo que gasta, sumado los intereses que tiene que pagar. Al mismo tiempo comenta que el superávit se generó bajando algunos impuestos, como por ejemplo el impuesto país en diciembre, que había aportado el 0,3% del PBI en el primer trimestre de 2024. O sea, básicamente lo que está diciendo es: logramos el superávit financiero con menos ingresos, a priori. Además, lo que dice es que va a haber un ajuste fiscal adicional en este año 2025 del 0,3% del PBI, que sumado al superávit que ya tiene te da 0,5. Eso anualizado te da que va a haber un superávit del 1,3 al 1,6% del PBI para el año 2025, que sería el segundo año con superávit fiscal y financiero después del año pasado que dio 0,3% del PBI. Mientras el gobierno siga en este sendero de superávit fiscal, de superávit financiero, me parece que todo va a ser mucho más fácil con una macro más ordenada. Sobre todo un país como Argentina, que está acostumbrado históricamente a no tener estas cuentas ordenadas, ¿no? Por otro lado, llegaron 1.500 millones de dólares de una de las 5 instituciones que integran el grupo del Banco Mundial. Las reservas subieron a 38.612 millones y el Banco Central no intervino en el mercado. Esta noticia para los gamers, para aquellos que les gusta jugar a la compu. Me incluyo en ese grupo, ¿eh? Arca elimina la percepción del 30% para plataformas de juegos online. La medida va a comenzar a regir a partir de la publicación en el boletín oficial. Básicamente, las plataformas de gaming como Battle.net, Epic Games, Steam, bueno, todas las que utilizamos para descargar algunos juegos, estaban alcanzados por dos impuestos, por el 21% de IVA y el 30% de percepción. Se pagaba más o menos un 50% de impuestos cada vez que vos querías comprar un jueguito. Bueno, básicamente se eliminó el 30% de percepción y solamente se va a pagar el 21% de IVA. Eso hace que todos los juegos tengan una reducción importantísima en sus precios. Manuel Adorni, el vocero presidencial, puso un tweet que lo voy a leer a continuación. Las plataformas que ya no estarán alcanzadas por la percepción del 30% son Battle.net, Epic Games, Steam, PlayStation Network, EA Play, Microsoft, Blizzard, Candy Crush, bueno, Fortnite, bueno, hay una lista bastante larga, de hecho hice mostrar más, ni quise ampliarlo, es una lista muy larga y es una gran noticia para nosotros que nos gusta quizás cada tanto distraernos un ratito con un juego. También tuvimos conferencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Básicamente Powell comentó que su objetivo del 2% de inflación anual sigue vigente y no se va a dejar amedrentar por el tema de los aranceles de Donald Trump, por lo que en la próxima reunión no van a bajar la tasa de interés y está totalmente en desacuerdo con lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hizo Trump? Pedir inmediatamente la renuncia del presidente de la Reserva Federal. Pidió la renuncia de Jerome Powell. Obviamente Trump no tiene la capacidad de poder echar al presidente de la Reserva Federal. Por ende, el mandato del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, termina en mayo de 2026. Básicamente Trump, que quiere seguir haciendo su biribiri de los aranceles, pero que sin que el mercado se le haga torta, entonces le está pidiendo a Powell que baje la tasa de interés. Yo, en esta, miren que lo banco bastante a Trump, en esta estoy del lado de Powell. Si vos haces caer al mercado por tus negociaciones, yo qué culpa tengo. No voy a poner en riesgo la política monetaria de los Estados Unidos por un capricho tuyo de querer pelearte con el presidente de China. Así que, en esta estoy con Powell. Superávit energético para la Argentina de 527 millones de dólares. Al tener menos trabas del comercio exterior, el país exportó 753 millones de dólares en combustible y energía, mientras que importó 226 millones. El saldo positivo acumulado es de 1.872 millones de dólares. Gráfico en pantalla. La balanza comercial registró un superávit de 323 millones y acumuló 16 meses consecutivos con saldo positivo. Estos datos obviamente según el INDEC. Expensas en Capital Federal aumentaron un 4,17% en marzo. ¡Qué barbaridad lo que suele las expensas, hermano! Y el incremento interanual es de más del 110%. El gasto promedio fue 239.795. Bueno, yo estoy debajo del promedio. No está tan mal. Tampoco tanto, ¿no? Por vivir en la cueva que vivo, prepagas, mamita.
Las prepagas vuelven a aumentar en el mes de mayo. Aumentos del 3,5 al 3,9%, levemente por arriba del 3,7% de inflación que hubo en el mes de marzo. No me sorprende. Y a ustedes, siempre las obras sociales por arriba de la inflación. El gobierno busca cambiar la forma en la cual se mide la inflación. Básicamente busca cambiar los componentes de la canasta básica. ¿Por qué hacen esto? Bueno, desde el año 1933, que se hizo la primera canasta básica, se cambió ya 12 veces. ¿Por qué se cambia? Por cuestiones lógicas. Porque los gustos y preferencias, el consumo de la gente a lo largo del tiempo va cambiando y obviamente tenés que ir ponderando con más importancia lo que la gente consume, ¿no? Hay cosas que ya, no sé, el diario ya no lo consumimos tanto. Se consumen otras cosas como, no sé, plataformas de streaming, digo, para que se entienda por qué se suelen hacer estos cambios. La idea es que en esta nueva canasta haya más precios, más comercios y una nueva canasta reformada con nuevos productos. Esto, como les decía, va a ser el cambio número 12 desde el año 1933. Con 2 feriados en Argentina y un feriado en Estados Unidos, así es como cierra el dólar y el riesgo país en Argentina. Dólar blue 1235, 1205, dólar oficial 1179, 1126, dólar tarjeta, que recuerden que es el oficial, más el 30% de impuesto, 1508 contra 1110, bueno, ese no cuenta. Y un dólar cripto en 1206 aproximadamente entre las dos puntas. Riesgo país cerrando en 726 con una baja del 2,55%. Gráfico en pantalla, datos de la próxima semana. PMI manufacturero y de servicios tranca para el miércoles. Vamos a tener datos muy importantes de la economía de los Estados Unidos para ver si está teniendo resultados positivos, tanto en servicios como en producto. Y por último, un dato que siempre tenemos, dato del mercado laboral, nuevas peticiones de subsidio por desempleo el jueves 9:30 de la mañana. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el análisis técnico de esta semana. Gráfico en pantalla, semana negativa para el S&P 500 después de toda la suba que tuvo la semana pasada. Recordemos que la suba de la semana pasada fue dada por la suspensión de los aranceles a muchos países por 90 días, vamos a ver qué pasa en julio, y por mantener los aranceles a China. Aranceles que ya están arriba del 200%, un delirio total. Semana negativa para los índices norteamericanos, no solo el S&P 500, que si bien fue una semana bajista, simplemente es una pequeña caída después de la semana pasada que había sido una semana muy buena, rebotando en una zona importante para el índice. Lo mismo podemos ver con el Nasdaq, que tuvo un pequeño retroceso esta semana. Digo, son pequeños retrocesos que no cambian si es que realmente ahora vamos a una tendencia alcista. Yo creo que el agua sigue media turbia, terminó lo peor, hoy tenemos las cosas un poco más claras y a mí como inversor, ¿se acuerdan de la analogía o la metáfora del cuchillo cayendo? Bueno, creo que el cuchillo dejó de caer por lo menos a la velocidad que venía cayendo y podemos empezar a pensar en agarrarlo, ¿no? De a poquito empezar a agarrarlo y empezar a tomar algunas decisiones de inversión teniendo en cuenta que hay activos como, bueno, los propios índices norteamericanos están bastante más abajo de sus máximos históricos. Y una semana muy parecida, lo mismo que vemos con el Dow Jones. Por el lado de China, el mercado chino, vemos que hubo un rebote en la línea de tendencia alcista que venimos trayendo desde la semana pasada. Tuvo una semana positiva con un 5% de suba y parece que está respetando esta zona que es muy importante y parece a poquito empezar a configurarse un triángulo ascendente. Esperemos que así sea y que salga al alza este índice. Algunas acciones que esta semana tuvieron, si bien tuvieron una semana que vos decís, che, que vela fea, pero Apple cayó un 0,7%. Pero bueno, en un momento estuvo casi 7% arriba. Apple, que dentro de muy poco, al igual que muchas empresas tecnológicas, presenta balances el 1 de mayo de 2025. Y ahí creo yo que vamos a empezar a ver de a poquito cuál fue el impacto real que tuvo todo este quilombo de las tarifas en empresas como Apple, empresas como Microsoft y muchísimas otras que lógicamente les afectó la suba de aranceles. No quería dejar de mostrar el gráfico de Mercado Libre, que fíjense que es una empresa que tiene un mercado muy importante en Argentina y dadas las noticias de esta última semana tuvo una gran suba, aguantando muy bien la línea de tendencia alcista que viene marcando los soportes. Siempre la venimos analizando. Todos estos soportes que está aguantando Mercado Libre nuevamente reconoce este soporte y ahora está contra el techo de la línea de tendencia bajista de más corto plazo. Vamos a ver si la puede romper. Estaría genial para poder seguir el sendero alcista. Por el lado de la tasa de interés de los Estados Unidos, como ya confirmó el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo textual: la próxima reunión no va a haber baja de tasa de interés. Listo, 90% de probabilidad de que se mantenga la tasa la próxima reunión del 7 de mayo. Sin embargo, en la reunión del 18 de junio ya la probabilidad está en un 60% de que se baje un cuarto de punto. Así que hasta junio mantenemos la tasa de interés en los Estados Unidos. Y acá tenemos los movimientos, creo yo, de esta semana. Fíjense que esta semana, la semana pasada, había cerrado. Voy a tratar de sacar la mayor cantidad de líneas como sea posible. Yo creo que ahí estamos, con una estaba. Fíjense que esta línea blanca que está acá, esta línea blanca que tenemos por acá, es el máximo de la era Macri. Son los famosos $1.800 para el índice argentino. Fíjense que la semana pasada, el viernes el
el mercado cierra a las 5 de la tarde antes del anuncio de Milei y de Caputo de que se eliminaba el cepo a partir del lunes. El índice había cerrado literalmente en el máximo de la época de Mauricio Macri, que bajo mi punto de vista es el máximo que el mercado dice, bueno, ¿este es un Macri 2 o realmente esto es algo diferente? Bueno, terminó cerrando en ese punto medio en una zona de definición. Si el anuncio era negativo o el mercado lo tomaba de mala manera, probablemente hubiese sido una resistencia que haga que el índice continúe su movimiento a la baja. Sin embargo, esta semana no solo rompe el máximo de la era Macri, demostrando de que esa resistencia ya no es más resistencia, por lo menos por ahora, sino que también se pone por arriba de la media móvil exponencial de 20 periodos que ya no había podido romper ni en esta zona que tenemos por acá, ni tampoco en el viernes previo al anuncio, como dije, del presidente y del ministro de Economía. Y en gráfico diario, miren esto, está más claro todavía. Siempre hablamos que para romper soportes y resistencias estructurales, como puede ser una media móvil exponencial de 20 en gráfico diario, realmente tiene que haber un cambio en los fundamentos de por qué ese activo ahora está mejor valuado o tiene unas mejores características, vamos a decirlo. Y qué mejor que una salida del cepo, que permite un montón de cosas para un país como Argentina, como el ingreso de empresas, como la libertad para comercializar tu dinero como vos quieras, bueno, como un montón de cuestiones que implica la salida del cepo. El mercado lo toma de buena manera y no solamente rompe la media móvil exponencial de 20 periodos al alza, sino que está en la zona de máximo anterior, que en el caso de romperla dejamos esta tendencia bajista que venía trayendo el Merval para nuevamente subirnos a la tendencia alcista y en un gráfico semanal poder decir que esto fue un sube, retestea la zona de resistencia anterior para continuar la suba y romper los $2.300 que es el máximo de la época de Macri pero ajustado por inflación. Las empresas que a mí me gustan mucho del índice ya saben cuáles son. Galicia fue una de las que más subió, a diferencia de quizás las energéticas o las petroleras, dado que el petróleo está en precios muy pero muy bajos. Tuvo una suba muy pero muy interesante el Grupo Financiero Galicia, al igual que también lo tuvo Loma, que tuvo un retroceso después, terminó cerrando un 8% arriba, y al igual que también lo tuvo Pampa, que por acá la tengo, que terminó cerrando un 12% arriba. Gran semana para las acciones argentinas, vamos a ver cómo sigue la próxima, porque recuerden que si bien se salió del cepo y parece que está todo ordenado, con el correr de las semanas, con los próximos datos de inflación, vamos a ver si todo esto sigue sobre ruedas o quizás fue una mala decisión. No es algo que podamos saber de un día para el otro y tampoco en 3 días hábiles que fue lo que tuvimos en las últimas semanas. Habiendo dicho todo esto, nos vamos a ir al mercado cripto, que yo sé que lo están esperando. Bitcoin y las criptomonedas están en una zona total de definición y no termina de definir para ningún lado. Estoy en un gráfico diario, cada velita representa un día, pero en gráfico de 4 horas lo vamos a poder ver mejor. Seguramente cuando ustedes estén viendo este video, esto se habrá concluido para un lado y para el otro y me van a decir, ay, ya rompió el triángulo, Agustín, no sé qué, me van a decir, actualiza el video. ¿Qué quieren que haga, muchachos? El video dura 30 minutos, no puedo grabarlo a la mañana y subirlo a la tarde. Pobre Nahue que edita los videos, no llega, no hay forma de que llegue. Este es el triángulo que yo estoy viendo para Bitcoin. Creo yo que lo va a resolver al alza. ¿Por qué? ¿Porque tengo la bola mágica? No, primero porque tengo ganas que lo resuelva al alza. Y segundo porque venimos de una tendencia alcista de este triángulo. Venimos de un movimiento alcista, momento de pausa, deberíamos salir al alza. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por otro lado, esa línea de tendencia bajista que yo acabo de trazar, básicamente es la línea de tendencia bajista que viene trayendo Bitcoin hace muchísimo tiempo. Que no solo es tentativa, sino que también es confirmada, porque fíjense que ya tiene 3 toques y actualmente estamos en esa zona de definición. Que recuerden que para que esas zonas de definición se rompan, generalmente se necesita de un cambio en los fundamentos de este activo, que a priori por ahora no los hay. Esperemos que pueda romper este triángulo al alza, que pueda salir al alza Bitcoin. Vamos a ver cómo sigue esta próxima semana, pero todo apuntaría a que por fin podamos romper esta tendencia bajista y podamos subirnos al bull run que todos estamos esperando. Algunas criptomonedas esta semana, hubo bastantes tweets del amigo CZ hablando de BNB. BNB sigue en el mismo precio, no se mueve demasiado. Buena semana para Solana, que hace un nuevo máximo con respecto al de la semana anterior. XRP, que es la criptomoneda que estoy empezando a sumar de a poquito a mi portafolio contra la línea de la media móvil exponencial de 20, generando resistencia. Obviamente si Bitcoin no sube, ninguna de estas va a subir, pero bueno, siempre las chusmeamos en el análisis semanal. Lo mismo acá con Nexo, hizo un doble piso, pero también hizo un doble techo, está dentro de un canal en semanal. Y Ethereum, bueno, pobrecita, ¿no? Algo que estuvimos viendo con unos amigos esta semana es este soporte. Esperemos que lo aguante, pero también decíamos lo mismo de este y nada sucedido. Dominancia, semana positiva para la dominancia de Bitcoin, 63,83%, Ethereum 7,3% de dominancia, terrible, tristísimo. 28,86% para las altcoins, sacando a Bitcoin y sacando a Ethereum. Reforzamos esta pregunta. ¿Habrá el season? Los leo en los comentarios. Para cerrar el tema cripto, creo yo que la definición está acá en gráfico de 4 horas, obviamente no en esta computadora, sino en la computadora que uso para hacer trading y tengo todas mis operaciones, que es la que tengo acá a la izquierda. Estoy siguiendo muy de cerca este triángulo con alarmas por
todos lados para ver hacia dónde va a ser esa definición, y seguramente esta semana en el grupo de WhatsApp que tienen acá abajo gratis, es gratis, se suman ahora, es gratis, vamos a estar dándole seguimiento a este triángulo a ver si define al alza o a la baja, y ahí va a estar la definición de hacia dónde sigue la tendencia de esta gran criptomoneda como lo es Bitcoin. Gracias por haber visto hasta el final, semana corta pero cargada de información, espero que les haya gustado y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. Chau chau.